Mi nombre es Guiñay Malki, un guía de la cultura yanacuna, de mi gente. Los abuelos dicen que somos yanacunas, que significa los que se sirven mutuamente en el tiempo de la noche. Hanampacha, el espíritu Hanampacha. Venimos de más allá del tiempo de los incas. En todo tipo de ceremonial, la hoja de coca está presente. En este momento estoy recolectando la hojita de la planta sagrada que es la coca. Esta es una planta que es milenaria, muy sagrada por las culturas indígenas. Para nosotros los indígenas es una planta muy sagrada que la utilizamos para rituales, ceremonias, para hacer pagamentos en los sitios sagrados, para hacer pagamento también en el Padre Fuego. En medicina tradicional la utilizamos para el dolor de muela, para el estrés, cólicos menstruales. Y en la parte alimenticia hacemos el té de coca. Lo podemos hacer en tostado o directamente cogemos unas 3 hojitas y lo hacemos así naturalmente. Lo que buscamos es que en Colombia se entienda que la hoja de coca es una planta sagrada, es una planta medicinal, no es igual que la cocaína, ¿ya? Porque es como decimos, no es lo mismo la uva al vino, ¿ya? Que la coca a la cocaína. La última vez que el ejército nos arrancó como unas 250 matas y que hubo necesidad de reclamar. Gracias a los esta tierra era para él. La situación de nuestras culturas indígenas en Colombia es dramática. Gobiernos que no entienden que estos territorios pertenecieron a nuestros pueblos y que nos ven aquí, nos ven como intrusos. Los abuelos dicen que venimos de los 3 mundos. Canampacha, Caipacha y Ucupacha, los dioses del universo, los dioses de Mamapacha y los dioses del mundo subterráneo. Tenemos palabra quechua, aún quedan muchos en rezago de nuestra lengua quechua, que fue siendo exterminada a punta de mucha situación de discriminación, de atropello. Nuestra mamacoca ha sido muy importante para nuestras comunidades indígenas.
porque nuestros abuelos la han utilizado como alimento, también para calmar la sed. Le atribuimos a la hoja de coca su espíritu femenino, su espíritu protector, como algo maternal que nos cuida, nos protege, nos da la vida. Siempre luchamos por esa razón para que en el mundo Naciones Unidas le quite esa penalidad que le tiene la hoja de coca, que la ven como la planta maldita, como la planta dañina. El mal uso no es culpa nuestra, no es culpa de nosotros, las culturas. El mal uso es de algunas mentalidades perversas. Para nosotros la hoja de coca siempre será la planta de la vida. Yo soy Jorge Cardona Alzate, soy editor general del periódico El Espectador. Hacia finales de los años 70 y principios de la década de los 80 del siglo XX, el entonces director y propietario emprendió una tarea dificilísima denunciando el auge del narcotráfico en Colombia, enfrentando a Pablo Escobar Gaviria, razón por la cual fue asesinado. La lucha del Espectador continuó contra las mafias del narcotráfico, razón por la cual el 2 de septiembre de 1989 fue objeto de un atentado con un camión bomba que destruyó parcialmente las instalaciones del periódico. El narcotráfico empieza en Colombia como negocio hacia finales de los años 60 y principios de los 70, en la zona norte, en la costa colombiana, en el departamento de La Guajira, con los plantíos de marihuana. Fueron las primeras exportaciones que tuvieron que ver con el negocio del narcotráfico en Colombia. Pero posteriormente, algunos negociantes y parte de la delincuencia común entendió que era mucho más negocio y producir cocaína y exportar cocaína por el Pacífico y el Atlántico. Sin embargo, se fueron dando cuenta que era mucho más efectivo producir los cultivos en Colombia. Entonces, poco a poco se fue importando la siembra de coca hasta que literalmente muy buena parte de las regiones del país se fueron llenando de cultivos de coca. A raíz de la irrupción de los cultivos de coca aparece toda una estructura del negocio. Una de las estrategias adoptadas para confrontar la expansión de los cultivos ilícitos fue la fumigación con distintos productos de naturaleza o de origen norteamericano. La primera fue el paraquat y posteriormente fue el glifosato. El glifosato es un veneno muy grave para nuestra madre tierra, y con el pretexto de acabar con los llamados cultivos ilícitos, el gobierno del presidente Uribe fue muy duro con los pueblos campesinos e indígenas, y si las personas estaban por ahí, los animalitos, fumigaban. Estamos es para combatir el terrorismo. Ustedes, vuelvo y les repito, están en todo su derecho de reclamar, valga la redundancia, sus derechos. Pero, como usted mismo acaba de decir... Que nos dejen el espacio para... Yo frente a esto le voy a decir una cosita. Compañeros, si me condenan, que me condenen las cámaras, que me condenen los ojos de cada uno de los soldados que hay aquí. Y cada uno de ustedes, compañeros. Pero si aquí hay alguno que esté como terrorista, que sea cogido y entregado. El mayor conflicto anteriormente era la presencia de la guerrilla, pero el choque también con el ejército. El indígena queda en medio. Varios hermanos han muerto, como digo, por culpa de grupos paramilitares, por culpa de grupos de izquierda y también por culpa de
de errores de la fuerza pública o de situaciones de satanización o estigmatización, en donde al indígena, por tener el cabello largo, por usar cierto tipo de ceremonias, ir a pagar a las montañas, entonces el ejército considera que los indígenas son guerrilleros. En junio de 1964, entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. Nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Desde niño me han perseguido, pero no me han podido matar. Me siento muy orgulloso de ser miembro de la FARC. Me siento muy orgulloso de ser miembro de la FARC. Mi nombre es Zenaida Rueda Calderón. En la guerrilla me bautizaron con el nombre de Miriam. También me decían La Grilla. Sí, es la primera vez que conozco el mar porque en los 18 años que estuve en la guerrilla uno casi no se quita los zapatos para nada. Siempre tiene que mantener con las botas. Fui reclutada, yo no llegué por propia voluntad mía a la guerrilla, sino que ellos me reclutaron. Entonces llegaban a las fincas y le decían a los hijos de los campesinos que uno de ellos tenía que ir a la guerrilla, que fuera por voluntad propia o a la fuerza tenía que ir. Entonces pensé yo que era tan poco tiempo, pero cuando llego allá entonces ellos me dicen que no tenía salida, que no me podía comunicar más con mi familia, que mi familia desde ahí, de ese momento, era las FARC. Las leyes que lo regían a uno en la FARC era un reglamento, unas normas internas de comando y unos deberes y unos derechos, dependiendo del delito. Entonces, si uno no cumplía eso que estaba estipulado, entonces lo fusilaban, le hacían consejo de guerra y lo fusilaban. Muchos intelectuales de su época, muchas de personas de las generaciones de los años 60 y 70 creyeron fielmente que la guerrilla representaba algo parecido a lo que sucedió en la Revolución Cubana con Fidel Castro o con la Revolución Sandinista en Nicaragua, que era viable la toma del poder por la vía de las armas para establecer un régimen más social, con más equidad y con más igualdades. Hacia los años 80 lo que hicieron fue que le colocaron un impuesto a toda persona que quisiera sembrar coca en alguna parte del territorio nacional. Ellos lo denominaron el impuesto al gramaje y ese impuesto consistía en que cualquier cantidad de coca que saliera de determinada región, ellos tenían que pagarle un impuesto a la guerrilla. Esa fue su primera vinculación con el narcotráfico. 98, de ahí para acá, el narcotráfico empieza a corromperlos, entonces ya los comandantes no pensaban en la toma del poder ni luchar por el pueblo ni nada de eso, sino que ya el que se encontraran de camino se lo llevaban enredado entre las redes de ellos porque ya no pensaban en el campesino, sino pensaban era en conseguir más dinero y más dinero para comprar armas y destruir supuestamente a las fuerzas militares y al gobierno, pero pues igual que cuando ponían una bomba, como el caso en el Nogal, acababan con lo que encontraban a su paso, niños, mujeres, ancianos, civiles que no tenían nada que ver con el conflicto. Y ahí empieza las FARC a perder su autoridad como guerrilla, como movimiento revolucionario que eran.
que ellos hacían llamar y pierden todo y los campesinos empiezan a tenerle fastidio, rabia. ¿Qué pasó, oiga? ¿Por qué sale la gente corriendo? Me van a hacer. ¿Sí? En el 2003, allá tuve la oportunidad de ver la pasta de coca, como la presentan en la televisión, porque yo tuve la oportunidad de ir a un chongo de eso, ellos llaman chongo, es una cocina donde preparan eso. Y allá miré cómo la procesaban y todo eso. También vi cómo entraban en los motores, en las chalupas, en esas voladoras, los costalados de plata, ¿sí? bultos de plata que el narcotraficante le traía a las FARC. Cuando ya la FARC recibía la coca, se la pasaba a otra persona de esos mismos que fuera y se la vendiera a Estados Unidos, a otros países, y de allá devolvían otra vez la plata, ya en dólares, en esterlines, y en plata colombiana, a los guerrilleros de las FARC, a los jefes que habían en esa área de Miraflores, Guaviare. Coca-Ernte in Südamerika. Aus dieser Pflanze wird der Stoff gewonnen, der hierzulande so wertvoll ist: Kokain. Per Schiff gelangen laut Europol jährlich mehr als 100 Tonnen davon nach Europa. Wichtiger Umschlagplatz ist Rotterdam. 2005 fanden holländische Fahnder versteckt in Kabeltrommeln fast 5 Tonnen Kokain. Ein Rekord. Auch der Hamburger Hafen ist Teil einer bedeutenden Transitroute. Mein Name ist Blackie. Ich bin in Hamburg eigentlich ziemlich bekannt. Ich bin Ex-Drogendealer. Ich habe ungefähr 10 Jahre mit Kokain gehandelt, bin sehr klein angefangen, habe die Firma aufgebaut und zuletzt war es ein Konzern mit Ablegern in Kolumbien, mit Ablegern in England. Einer der Wege ist das, ja. Hier kommen Schiffe aus der ganzen Welt und die Container werden weltweit verschickt. Das heißt, die werden mit Kennnummern verschickt und die sind im Computer weltweit drin. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hast, diese Kennnummer irgendwo zu tauschen, dann hast du eine Möglichkeit. Und dann ist zum Beispiel ein kolumbianischer Container plötzlich ein dänischer Container. Oder was weiß ich, woher er kommt. Gestern am frühen Abend griff das mobile Einsatzkommando zu. In der Fabritiusstraße nahmen die Beamten Ronald Mieling, genannt Blackie, fest. Parallel wurden in Düsseldorf 2 Drogenkuriere verhaftet. Sie sollen 11 Kilogramm Kokain für Mieling nach Deutschland eingeführt haben. Erst im Dezember 2003 war er nach 9 Jahren Haft entlassen worden. Ich bin aufgewachsen in einer Beamtenfamilie. Mein Vater ist Polizist gewesen, sehr behütet, sehr sozial, alles gut. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist nicht dein Leben. Du musst ein bisschen Action haben, ein bisschen Abenteuer. Naja, und so ist man von einer kleinen Kriminalität in die andere gekommen und irgendwann auch zum Drogenhandel. Ich habe nur mit Kokain gehandelt, mit nichts anderem, weil Heroin mache ich aus moralischen Gründen nicht, weil das zerstört die Leute. Kokain ist ein Booster. Für viele in der kreativen Szene, die ganze kreative Szene könnte nicht ohne Kokain auskommen. Unsere Welt wäre viel ärmer, wenn das nicht so wäre.
Anfang der 80er bis in die 90er rein. Das war eigentlich der verrückteste Markt hier. Die Juppies sind hier durch Hamburg gedonnert. Jeder wollte irgendwelchen Treibstoff haben, um sein Gehirn zu füttern. Und das ist einem aus der Hand gerissen worden. Ich habe ja auch nicht an, das wird ja immer so dargestellt, die bösen Drogendealer verkaufen am Schulhof. Also ich weiß nur, ich habe nur in die Schickeria verkauft. Ich habe von Flensburg bis München, alle, die haben auch gezittert, wo ich verhaftet worden bin damals, alle haben sie gezogen. Die ganzen Schickeria-Kreise, die ganzen Kreativkreise, die Fernsehkreise, Anwälte etc. pp. Aber keiner sagt, ich hab's gemacht. Zuerst verdient man Grämmchen, dann 2, dann 10, plötzlich 50, dann 1 Kilo und dann verdient man Geld. Und dann stellt man irgendwann fest, so leicht kann man gar nicht irgendwo anders Geld verdienen. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, warum bei Schmidtchen kaufen, wenn man auch bei Schmidt kaufen kann. Das heißt, man sucht das nächste Land, das war dann Holland. Nach Holland kam Curaçao und nach Curaçao kam Kolumbien. Und in Kolumbien, da sind die Großen. Da ist 100 Kilo ein kleiner Deal. Gut, und dann muss man natürlich die richtigen Leute kennenlernen. Das ist ein Problem. Aber ich habe einen Magnet für diese Leute. Und irgendwann war ich da, wo andere immer Fernsehen gucken und sagen, guck mal, das sind die Patrones. Da saß ich und gut, dann macht man größere Sachen. José Medina, conductor de taxi desde la ciudad de Medellín. Medellín ha tenido épocas muy bravas para los taxistas, como fue la época del 87, 88, de muchos compañeros fueron asesinados. Y ahí fue donde Medellín prácticamente fue considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Últimamente Medellín, entonces los barrios se han notado mucho la proliferación de 2, 3 combos disputándose en territorio, vacunas del transporte. Mucho desempleo porque aquí se ha acabado mucha empresa y entonces mucho trabajo informal y la gente no alcanza a suplir las necesidades y muchos tienen que meterse a esos combos donde les pagan un salario miserable mientras como se dice, los duros están por ahí dándose la gran vida. Dale, gordo, tengo una quinta nomás. Es que... Y ese pues. Esto está volviendo a calentar duro, hermano. Esto vamos a volver como hace 25 años, hermano. Y esto está calentando otra vez. Pero esto, hermano, eso es un detonante. Eso en cualquier momento estalla la guerra otra vez. No, Dios quiera que... Está muy duro. Como en la época del patrón, ¿o qué? Pablo Escobar. Hablar de Pablo Escobar en esta ciudad, en este país, es hablar de un mito, ¿cierto? Toda una leyenda. Para algunos un villano, para otros un héroe, para otras personas de pronto una persona que generaba mucho peligro, ¿cierto? Por la forma como el hombre hacía sus ejecuciones, ¿cierto? Extremadamente sanguinario, un hombre sin corazón. A los 14 años Pablo Escobar ya era un delincuente. Su riqueza salió del tráfico de cocaína y marihuana y de la industria del secuestro. Fue aliado y después enemigo de la guerrilla.
Escobar intentó siempre un poco de poder político, hizo un barrio para gente pobre en Medellín, llegó como suplente a la Cámara de Representantes, pero nunca abandonó el tráfico de droga. De izquierda o derecha, todos los que se atrevieron a acusarlo, a pedir la extradición, a pedir una Colombia mejor, fueron abatidos. Con la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara, en el 84, inició una despiadada guerra contra políticos, jueces, periodistas y miles de ciudadanos que cayeron con las bombas del cartel de Medellín. Pablo Escobar casó la guerra con la sociedad y con la propia delincuencia. Se repite la historia de Jesús con Pablo Escobar Gaviria. Todo el mundo lo queríamos mucho, usted se puede dar cuenta. Es que no tengo palabras para decir más. En este momento aquí en la ciudad, pues que estamos sobreviviendo a otros conflictos que tal vez pueden ser derivados de esa misma época, donde aquí en los barrios demarcan los territorios, en los postes ponen que puntos rojos, puntos amarillos, que el que circule por ahí es víctima. Eso ha sido muy difícil porque es que el territorio que habitamos ahora está rodeado más o menos por 5 grupos y entre ellos mismos es una pelea por el territorio y por la distribución, el microtráfico de la droga, ¿cierto? Entonces hay unas líneas territoriales, digamos, que impiden pasar a otros territorios. Así haya presencia de la policía, el problema es que muchos de esos integrantes de la policía apoyan o respaldan las actividades ilícitas de algunos de esos grupos. Muchos de los policías de nuestra ciudad se han visto involucrados precisamente en asuntos de corrupción, de patrocinio con armas, además porque el mercado de las armas aquí es muy fácil. Dios, todo Dios, se bautizó en las aguas del Jordán. Vine a recoger a mi papá, a mi mamá, a la abuelita que vino de Yarumal. Lo estoy esperando porque realmente no disfruto como de ingresar a las misas y no creo mucho como en la iglesia católica por todos los errores que han cometido en la historia.
Así es mi barrio, ese es mi barrio. Así es mi barrio, ese es mi barrio. Así es mi barrio, ese es mi barrio. Así es mi barrio. Así es mi barrio, ese es mi barrio. Así es mi barrio, ese es mi barrio. Así es mi barrio, ese es mi barrio. Así es mi barrio. Bien al barrio. Tipo refugio, la melancolía de nuestras vidas es la salida. Sabía que da energía, si la tristeza invade, existe alegría, una sonrisa. Quiero alertar, denunciar al que extermina. Es compromiso cuando el panorama sombrío no culmina. Esa fue. Más serenito por lo menos. En la parte tuya, cuando la hagamos las dobles, pues reforzar sobre todo los finales. Los finales para que refuerce bastante. Un momento de tranquilidad conmigo. Traigo imágenes de otros momentos donde me castigo de eso. Cada vez una respuesta a momentos de melancolía, alegría, miedo, quizás tristeza. Involucrar. A mí me gusta más este flow. Emprendemos en el el otro era más, está más. Eso está más serio, más serio. Legado dejaremos ciento no temo. Un momento que siempre quise escribir. Me falta esta que dice: hoy es un momento para vivir. Un pensamiento, un anhelo, sin desistir. Una melodía en mi sentimiento. El coro tenía 3 voces. Bien, está bien. A mí me gusta, está muy bien. Somos jóvenes o personas que estamos en una sociedad en medio de la guerra, en medio del conflicto armado, que todo el tiempo está en la mira de un arma o en la mira de cualquier grupo armado del país. Por eso lo queremos representar en el nombre de nuestro grupo, Sociedad FB7, Blanco Fijo. Algunos de nuestros compañeros del grupo fallecieron en la época del 93 y 95. Ellos fueron asesinados en algunos de los barrios pues, de la ciudad. Eso se debía pues como al grado de violencia que vivía la ciudad en esa época. Somos un blanco fijo para muchos entes que eligieron las armas o eligen la droga como negocio y las personas que no tenemos nada que ver en eso, que somos nosotros los artistas, los estudiantes, los obreros, siempre estamos como vulnerables a ser víctimas de una guerra que no nos corresponde. Muchos de mis amigos fueron abatidos en las guerras sin sentido. No recuerdo es terrible, ese dolor han sabido. Quiero que quede en el olvido. Hago mis letras en todos los ritmos, en todos los ritmos. El destino es mi objetivo atino. Haga lo que haga, queda como esto fino, repentino. Que por equivocación has caído al mundo del hip hop fino. Son en ignorancia ante lo elegido. Yo siempre he dicho que no tiene valor lo que por moda se hace. Mírame bien y toma ejemplo de clase. Son muchas fases, clases que hay que atravesar para pensar en yates. El hip hop es vida y más que eso vale yo. Nuestro compañero de grupo, Mauricio, él es asesinado porque nosotros somos habitantes de este barrio, barrio Kennedy, y un día cualquiera salió a trabajar y para ir al trabajo necesitaba ubicar el bus, pues que es 2-3 cuadras más arriba, pero ya es otro barrio. Entonces nuestro hermano salió al trabajo, subió a coger el bus, a ubicar el bus porque lo llevaría al trabajo, y estando en una esquina esperando el transporte, varias personas de ese barrio que lo vieron ubicado lo señalaron como que no era de por allá. Le dijeron: usted no es de por acá, y por esa razón fue que lo asesinaron. Lo vieron como un habitante inesperado en la zona. Eso me invitó a pensar, ¿qué es lo que pasa? Porque qué es lo que está pasando con la gente joven, porque se están muriendo. Mire que ya están matando a mis amigos, los más cercanos. Entonces yo me vi también como en ese mundo. Bueno, ayer mataron a un amigo, ya el próximo soy yo. Siempre fui un soñador, siempre quise que el entorno fuera otro, que la vida fuera otra en los barrios. Y desde más o menos hace 16, 17 años, creo que un poco más, es que vengo yo montado en esa película. A través de la música, venderle la música a otra gente joven
y lograr sacarlos de la violencia para decirle, vea, es que el camino es este, esta es la vida, allá es otro mundo que no va para ningún lado. En medio de la guerra nada es fácil, no te episodio para vivir, reflejo del absurdo epílogo, quiero salir. ¿Hasta cuándo ver caer? ¿Hasta cuándo ver morir? En medio de la guerra nada es fácil, no te episodio para vivir, reflejo del absurdo epílogo, quiero salir. ¿Hasta cuándo ver caer? ¿Hasta cuándo ver morir? En medio de la guerra nada es fácil, no te episodio para vivir, reflejo del absurdo epílogo, quiero salir. ¿Hasta cuándo ver caer? ¿Hasta cuándo ver morir? Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Mi hermano era pues una persona trabajadora, él era vendedor viajero de libros. Y entonces pues ahí no se supo qué fue lo que pasó con él. Fue una desaparición de estos grupos del Estado, no se sabe. Por eso es que se da aquí en Colombia que tantas personas de un momento a otro desaparecen, sin saber cómo ni cuándo. Lo cierto el caso es que lo llevaron, vaya y búsquelo pues, ¿dónde está? No se sabe. La cuñada mía es una mujer que se dedicó, que tenía que esclarecer el crimen y ella, pues ya ella sabe quién los mató, pero los cuerpos no aparecieron porque ya ella sabe que esos les dieron motosierra. Ella lo sabe, inclusive ya el Estado pues a ella sí le retribuyó algo, un dinero que les dan. Que Dios quiera que pronto logremos saber qué pasó con mi hermano, pero ya son 17 años, que ya es mucho. Voy a presentarles la banda que sigue a continuación. Ya se han convertido aquí en una leyenda en la ciudad, pues han venido trabajando bastantes años, muchos años, manteniéndose firmes en la escena con vigencia. Y aquí están con nosotros, ellos son Sociedad FB7. ¡Un aplauso! Tampoco le falles, basta que esto me sangres, como en el cuerpo y borrantes tatuajes. Mi duda, como le falles, llenamos de arena deprimidas calles. Y tampoco le falles, basta que esto me sangres, como en el cuerpo y borrantes tatuajes. Y tú tampoco le falles. La primera vez que yo fui a Europa, tengo una anécdota, llegué a un barrio muy popular de Lisboa. Cuando llegué a ese barrio y pude empezar a hablar con los jóvenes de ahí, uno se me acercó y me dijo, hey, parce, pues, hey, viejo, dame coca, vos traes coca, y era así intensamente diciéndome que le diera coca. Y yo le pregunté, ¿vos qué sabes de Colombia? Yo no traigo coca. Y me dijo, yo solo conozco a Faustino Asprilla, al Tino y a Pablo Escobar. Yo creo, inclusive... o a Valderrama, ¿sí? Cuando llegamos a Alemania después, todavía nos encontrábamos con eso, que mucha gente prácticamente se acercaba a nosotros a pedirnos coca, o inclusive a preguntarnos cómo es la situación de la cocaína aquí en Colombia y de la marihuana, o sea, no conocen más de Colombia. Entonces sí, pero es que no somos colombianos, pero nosotros, ¿quién dijo que los colombianos todos tenemos algo que ver con eso?
Kolumbien ist eigentlich mehr der Vertrieb. Die Herstellung, die passiert auch in anderen Ländern. Also es ist nicht nur Kolumbien. Kolumbien hat nur einen schlechten Ruf. Es kommt aus Peru, es kommt aus Ecuador, es kommt aus überall. Überall gibt es Küchen, überall wird hergestellt und überall wird geliefert. Die Frage ist immer, warum verkauft man Drogen? Dann ist die Gegenfrage, warum verkauft man Alkohol? Warum hat man irgendein Lokal, wo man die Leute abfüllt? Man will Geld verdienen. Das Problem ist nicht das Kokain selber. Das Problem sind die Inhaltsstoffe, die da reingemixt werden. Das ist das Schädliche, das brennt den Leuten die Löcher ins Gehirn, das macht die zu Wracks, das ist das Problem. Es ist so, wenn es hier ankommt, hat das zwischen 88, wenn es gute Ware ist, zwischen 88 bis 96, mittlerweile 98%. Dann fängt der Erste an und macht 1,1. So, also sinkt die Prozentzahl auf die Hälfte, dann kriegt der Nächste das 1,1. Wieder auf die Hälfte. Und so geht das weiter. Und am Ende sind vielleicht noch 5% drin, 10%, 20%. Wenn man richtig Spitzenzeug erwischt, 25%. Und alle erzählen, das ist pur. Die können sich gleich bei Bayer Leverkusen eindecken, das ist viel billiger. Jetzt fragt man sich natürlich, wie viel kommt rein, damit die ganze Bevölkerung jetzt hier schnieft, das sind sehr viele, gut dosiert sind. Ich denke mal, in Deutschland, hier werden 500 Kilo die Woche, vielleicht 400 Kilo verbraucht. Das ist ungefähr das, was hier verbraucht wird, und dann kann man sich das ausrechnen weltweit. In Ländern wie Lateinamerika, da gibt es viele arme Leute. Und wenn arme Leute da sind, die müssen essen, die müssen, dass sie nicht verhungern. Da gibt es keine soziale Unterstützung wie in Deutschland oder die Gemeinschaft fängt die auf, keiner fängt da. Also müssen sie sich was einfallen lassen. Die Bauern, wenn die normal anpflanzen, verhungern die auch. Also versuchen sie mit Coca was zu machen. Dann werden diese Blätter geerntet, gehen irgendwo in ein Dschungellabor, irgendwo versteckt, damit die mit Wärmebildkamera und wie auch immer die nicht entdecken können. Dann werden billigste Labore hergestellt aus Plastikplan. Da drin die Köche, die tippen, deswegen heißen die Köche, tippen mit den Fingern ein und probieren, ob das in Ordnung ist mit den Chemikalien und stellen da das Coca her. Im Dschungel kostet ein Kilo Coca ungefähr $600. Und wenn man eine richtig gute Sorte erwischt, ich rede jetzt von pur, nicht von irgendwelchen verschnittenen Zeug, ich rede von 88% aufwärts, dann kostet das vielleicht $800. So, jetzt hat man das Problem, man muss das aus der Küche an die Küste transportieren, zum Schiff oder zum Flugzeug oder wen auch immer. Das machen dann andere Organisationen. Entweder machen das staatliche Organisationen oder Organisationen, die den Staat mal übernehmen wollen oder die den Staat schützen wollen. Das ist völlig egal, oder Banditen. Das ist alles dasselbe. Und die transportieren dir das und dann kommt es aufs Schiff, ins Flugzeug, wohin auch immer. Und dann geht das nach Europa, nach Amerika, Asien, das geht ja weltweit, das ist ja ein Exportartikel, das ist die Atombombe Lateinamerikas, hat schon Carlos Lederer gesagt. So, und hier angekommen erhöht sich der Preis natürlich. Der wird astronomisch. Im Großhandel kostet vielleicht jetzt 25.000. So, und im Straßenverkauf mit dem Schneiden, was man da reinrechnet, was die bis zum letzten Verbraucher, der zahlt vielleicht 150 fürs Gramm. A lo largo de todos los años 80, Estados Unidos estuvo directamente vinculado en la guerra interna que tuvo Colombia contra el cartel de Medellín y los grandes narcotraficantes. Las victorias sobre Pablo Escobar, sobre Gonzalo Rodríguez Gacha, no podrían explicarse sin la participación de la DEA y de la CIA norteamericana. Cuando el presidente Kennedy gana las elecciones en 1961, lo primero que establece en su política de Alianza para el Progreso es visitar Colombia. Y cuando el presidente Kennedy dice no habrá una segunda Cuba en América Latina, el principal país donde concentra esa acción
contra el accionar de grupos guerrilleros es Colombia. Eso explica por qué vienen permanentemente misiones militares norteamericanas a precisamente asesorar a las fuerzas militares colombianas para evitar la propagación de la guerrilla y por ende del comunismo. El paramilitarismo surgió como respuesta a la acción de la guerrilla. Eran civiles que recibían armas del ejército para poder apoyar las labores de las fuerzas militares. Los grupos paramilitares, aunque tienen un origen legal en la década de los años 60, como parte de la confrontación contra los grupos guerrilleros, ya toman una denominación nueva hacia los años 80, cuando entran a ser patrocinados económicamente por el narcotráfico. A partir de los años 80, cuando el gobierno de Ronald Reagan plantea un cambio en su política exterior y pasa de la guerra del comunismo a la guerra del narcotráfico, Colombia vuelve a quedar enmarcado en la línea directa de la política exterior norteamericana. Los grupos paramilitares, totalmente financiados por el narcotráfico, importaron a Colombia varios mercenarios del ejército israelí, británicos, sudafricanos, que se convirtieron en los grandes instructores de la guerra y del terrorismo en Colombia. La presencia del coronel retirado del ejército israelí Yair Klein y de todos sus pares mercenarios de distintos ejércitos hicieron que en los años 80 un grupo de paramilitares se convirtieron en expertos en terrorismo y expertos en masacres. El alumno fundamental de Yair Klein se llamó Carlos Castaño. Entonces, si la guerra continúa, si la guerrilla sigue burlándose del país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Que me juzgue el mundo por guerrerista, pero no soy guerrerista. Hoy en día digo, vamos a guerrearla, vamos a pelearla. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira. Desde Tumaco, las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. Cuando en Estados Unidos, a partir del ataque a las Torres Gemelas de septiembre de 2001, la política exterior norteamericana pasa de tener un enemigo internacional llamado el narcotráfico a tener un enemigo internacional llamado el terrorismo, pues vuelve a pasar por la mirada de Colombia, porque Colombia, los grupos alzados en armas y los grupos violentos han sido sucesivamente comunistas, narcotraficantes y terroristas. Entonces, en esa triple mirada, Estados Unidos siempre ha tenido el ojo inspector sobre el tema de Colombia. Y obviamente Colombia se ha convertido en el primer país destinatario de ayuda militar norteamericana y el tercero en el mundo después de Israel y de Turquía. Mi nombre es César Augusto Flores, tengo 38 años, pertenece a un grupo al margen de la ley de las autodefensas unidas de Colombia. Pues que las autodefensas se financiaran con el narcotráfico, sí, pero no eran narcotraficantes como tal. ¿Por qué? Porque
se le prestaba una seguridad a los traquetos, a los mafiosos se le prestaba una seguridad. Los traquetos o la mafia pagaba unas finanzas por prestarle una seguridad y por de entrar a la zona de uno, donde uno estaba. La orden de una autodefensa es que cualquiera que sea familiar de guerrilla se muere. Esa era la orden que había. A nosotros en los combates nos mataban gente y también nosotros cuando nos daban papaya recogíamos harta guerrilla, también se mataba harta guerrilla porque el combate era de ambos lados y eran combates muy bravos. Porque ahí se peleaba, era con rabia, era con sed de venganza. Ahí no se importaba quién era el que traía el fusil, sino que había que pelear y era que en las autodefensas la cosa del combate era que yo voy con mi compañero y si mi compañero se me quedaba la orden era matarlo, porque no servía. Todos los que éramos miembros de autodefensa teníamos un porqué estar allí. Era un porqué, porque nos habían matado un familiar. A mí me mataron una prima que era enfermera en una vereda por haber atendido a unos militares, por haber puesto unas inyecciones, por haberle hecho una prueba de malaria. Por eso la mataron. Al momento que se fue el ejército llegó la guerrilla y la mató, con 6 meses de embarazo. Entonces eso lo va llenando a uno como de resentimiento de cosas y al quitarle a uno todo también eso lo llena a uno de resentimiento. Tanto los unos tratando de derrocar al Estado como nosotros tratando de defenderlos incurrieron y han incurrido en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cuyo costo más cruento lo coloca la población civil. ¡Ahora el boco! ¡No da, hijo de puta! ¡Hermano, comprarse, hijo de puta, vidrio! ¡Ábralo, pero ábralo! ¡Ábralo! ¡Dale los hijos de puta que la gente! ¡Vamos para el hijo de puta, vidrio! ¡Ábralo, nunca la señora! ¡Ábralo! ¡Ábralo para la señora! ¡Ábralo para la señora! ¡Vamos para el hijo de puta, vidrio! ¡Ahora que la señora se ¡por obligación tiene que llevarlo! No hay nada, todo bien. No pasa nada. Váyase con él, váyase con él. Váyase con él. Carajo, yo lo cojo. Listo, todo bien, bienito, vaya. El momento que lo envían a uno al combate, uno siente un pánico porque uno no sabe si de allá va a salir vivo o va a salir de pronto con una pierna rota o de pronto sin un brazo, ¿sí? Uno se va, pero en el momento que ya entra uno al combate, los primeros 3 tiros que uno quema, después se le quita el pánico y uno empieza a desarrollar la pericia de poderse salir y no dejarse acorralar por el enemigo, sino uno acorralar al enemigo. Entonces uno ya pierde el miedo de que le van a quitar la vida y entra uno en... O sea, esa es como una adrenalina, es que llaman, que uno pues pierde todo el miedo y comienza a combatir. Háganle, repito. Al tener hijos uno en la guerrilla, eso fue la norma que se estipuló en el reglamento, en las normas, que ninguna mujer podía tener un hijo en la guerrilla. Casi que el 90% de las guerrilleras tienen legrados allá, le practican el aborto.
El aborto se practica que le aplican una inyección y les introducen unas pastillas de citotest en la vagina de la mujer para que el bebé se les venga. Entonces allá practican eso. O si no, hay unos que son unos carniceros que se llama que le sacan el niño por partes. Le meten unos espéculos que llaman allá en la guerrilla y les sacan el niño por partes del vientre de la madre. Eso es algo muy, muy, muy duro para algunas mujeres que les tocó perder a su bebé de esa manera. En el caso mío lo oculté el primero hasta los 7 meses y el otro lo oculté hasta los 8 meses. Me hicieron un examen y sí, efectivamente que ya tenía muchísimo tiempo de estar en embarazo. Entonces ya me dejaron en una casa y ahí me lo dejaron tener 2 meses. A los 2 meses ya le llegaron ahí a la casa y me dijeron a mí que el niño lo dejara en esa casa. Que esas eran las consecuencias por no saber por no acatar la orden de que en la guerrilla no se podían tener hijos. Lloraba, pero que ellos no se dieran de cuenta que estaba sufriendo por haberme quitado a mis hijos. Pero tenía que hacerme la fuerte para que ellos no me fueran a hacer, a fusilar o a sancionar. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Bueno, es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla. Más o menos en abril del año pasado, en 2008, Miriam llega a la comisión donde yo estaba secuestrado. Pues fue un momento difícil para tomar, porque no es fácil salírsele de un cerco de la guerrilla, porque estábamos bien vigilados, pero como las patrullas estaban cerca, entonces ellos también se estaban retirando hacia una parte alta. La luna estaba alumbrando, pero por los árboles no se penetraba bien el reflejo al piso. Caminamos desde las 9 de la noche, que lo saqué del campamento, hasta las 2 de la mañana que yo pude ubicar dónde estaba la patrulla de ejército. A mí me entró un pánico, porque en mi mente pensaba que, se me venía esa imagen de que ellos me podían violar, los soldados, o de pronto me podían matar. Pero ya después de que ya los llamamos a ellos y ellos ya hablan con nosotros y yo miro que no es verdad lo que los comandantes guerrilleros le decían a uno, que el ejército lo mataba o lo violaba, bueno, en fin. Entonces ya empieza uno como a tomar como ese aire otra vez y no, uno siente como esa alegría ya de haber logrado ese paso tan difícil que es desmovilizarse o desertar de las FARC. Un hermano está en el ejército, también él había estado combatiendo en la zona donde a mí me tenía, sin saber que yo estaba ahí en esa zona, y yo tampoco sabía que él era un soldado de esa patrulla que estaba en esa zona. O sea, nosotros combatimos sin darnos de cuenta de que éramos hermanos. ¿Qué sentimiento le embargan su corazón en reencontrarse con su hermano? Pues en mi corazón pues siento mucha alegría y de volver a encontrar con ella, porque pues hacía 18 años que no sabía nada de ellos. Y pues no, muy contento, feliz de volver a encontrar a esta china. Contento de la decisión que tomó. Me quedaba la parte de buscar a mis hijos, que ahí sí no sabía dónde estaban, qué había sido la vida de ellos. Y ahí mismo, como en la rueda de prensa, entonces hicieron el llamado para ver la familia que lo tuviera a mi hijo mayor, entonces pudiera darme una información. Era algo duro que de pronto él me fuera a reclamar
el por qué lo había abandonado tan chiquito y que por qué a estas alturas de la vida iba a salir a buscarlo. Pero no, él era como consciente porque la familia le había contado, le había explicado el por qué yo no pude estar con él. Entonces él entendía todo eso. Y ya con el niño pequeño, porque como estaba tan chiquito, pues para él fue diferente la etapa, porque como él está tan pequeño, no sabe. Imagínate, tiene 7 años y medio y yo nunca le he contado quién fui yo ni nada de eso. De pronto le contaré cuando ya esté grande, que ya entienda. Posiblemente le cuente la realidad a él de esa manera. Todos los anteriores presidentes habían negociado con la guerrilla y al paramilitarismo lo habían combatido por la vía militar. El gobierno de Uribe Vélez invirtió el proceso, combatió a la guerrilla y decidió adelantar un proceso de paz con los grupos de autodefensa. Producto de esa negociación se firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito en julio de 2003. Bajo este acuerdo, los principales grupos paramilitares y sus jefes entregaron sus armas, se desmovilizaron y los mayores jefes quedaron recluidos en Santa Fe de Ralito. Pedimos perdón a la sociedad civil por los sufrimientos y pérdidas que de manera involuntaria pudiéramos haber ocasionado. Las realidades de la guerra son terribles. Una vez culminemos exitosamente el proceso de negociación, podrá estar seguro el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional que ninguno de los hombres que hoy nos desmovilizamos volveremos a retomar las armas. Hoy está claro que fue una negociación a medias. Primero, porque no entregaron todas las armas. Segundo, porque no se entregaron todos los grupos paramilitares. Y tercero, porque no se quisieron retirar del negocio del narcotráfico. El destino de las personas está escrito por otras personas. El consumo de droga que a principios de los 70 y 80 en los Estados Unidos, Alemania y otros países en el mundo, marcó a Colombia como la plaza del narcotráfico y la droga. En este momento que estamos también atravesando por ese flagelo, pero ya en menor cantidad, aunque no se deja pues que hay venta de droga. Los desplazados de todos los municipios por distintos factores como son la guerrilla, los paramilitares, son personas que llegan a las ciudades sin ninguna esperanza de trabajo, de vivienda. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Muchos de sus hijos se dedican al robo, traficar con droga, otra serie de cosas. Las mujeres se dedican a la prostitución y pues eso puede ser uno de todos los males que nos aquejan en el momento. Por el hecho de uno ser participante o haber pertenecido a un grupo, a uno lo estigmatizan mucho, muchas empresas. A uno le dificulta mucho conseguir trabajo diciendo que viene de un programa, que perteneció a un grupo, que está en un proceso de reintegración. No, mejor dicho, no lo contrato. Por eso me tocó inventarme a mí mi propia empresa, para generar mis propios ingresos, que son estas cosas que hacemos acá, los bolsos, muchas cosas que se hacen como cortinas, portamateras. Para mí son proyectos de vida y de superación que pasamos por un momento terrible en la vida que nos marca mucho, pero que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros y a mostrar que nosotros no éramos hábiles con un arma, somos hábiles en otros aspectos y también somos sociables y estamos dispuestos a
a que nos perdonen y a perdonar. Porque primero que todo tenemos que perdonarnos nosotros mismos para poder perdonar a los demás. Esta es como la comuna número 1, que es una comuna, como ven, densamente poblada, o sea, hay una cantidad de casas y de habitantes en muy poco espacio. Con la comuna 13, la comuna que más muertos hoy tiene como en la ciudad. La situación en la que viven, situaciones muy precarias, de altísima pobreza, pero que también tienen propuestas muy interesantes de organización. Son personas que tienen asociaciones, un colegio de alta calidad. Esa es la Biblioteca España, son como tres rocas grandes. Para mi hijo me sueño como una vida digna, que pueda vivir en una ciudad tranquila, en un país tranquilo. Y que no conozca pues como la pobreza como de cerca, que no la viva. Ay, papi, mira esa mariposa tan linda. Sobre todo, yo quiero que él también conozca los obstáculos y los problemas, porque eso lo hace a uno fuerte, pero que no vea tanta muerte, que no sienta tanta violencia como la que nos rodea a nosotros. Sobre la hojita de coca hay muchos estudios, ¿no? En donde se habla que la coca tiene hierro, calcio, potasio, ¿ya? Tiene alguna serie de vitaminas que son muy importantes para regular la parte digamos, del cuerpo, ¿eh? No se ha podido, digamos, sacar otros productos porque en Colombia los intereses políticos y las normas son muy estrictas y no han querido como abrir espacio para lo que hacemos, ¿ya? Porque no podemos transportar, por ejemplo, todo un camión lleno, ¿ya? O toda una producción grande, ¿ya? Porque no tenemos los permisos necesarios y no para unas cantidades mínimas, ¿ya? Tenemos la esperanza que en el país no se conozca a Colombia solamente como el sitio del narcotráfico, sino que se conozca como el sitio de la coca sana, el sitio de la hoja de coca para curar.
En nuestra comunidad pues se celebra el Caparraimi, mañana es el día del equinoccio, entonces se hace el recibimiento del sol. Llevamos algunas ofrendas, pagamentos, en donde incluye flores, frutas, que se van a ofrendar a la Madre Tierra, pues para dar gracias por estar aquí, por seguir compartiendo y porque nos dé más tiempo de vida para estar también, seguir ofrendando. Bendecida el Padre Fuego. No, quédate. Estos son sitios, cementerios sagrados de nuestros abuelos, nuestros más antiguos abuelos, que tienen mucha fuerza, mucho poder. Nuestros espíritus nos han dicho que hoy debemos pagar para ellos, y creo que es uno de los primeros mensajes. Mire que es bueno. A las 12 el Padre Inti nos debe encontrar danzando, porque estamos conectados con miles de hermanos en el mundo. Nuestros yanacunas y yanaconas en el macizo a este momento están igual que nosotros. Entonces tenemos varios círculos, pero igual están en otras partes de nuestra América, cantando y celebrando. ¡Fuerza, fuerza! ¡Gallaya, que viene nuestro padre! ¡Gallaya! Ayúdanos a tener conciencia, pensamiento de unidad y ser más familia, convivir con su resistencia y no maltratarla. Gracias, Pachamama.
Colombia es un paraíso vegetal. La coca tendría un magnífico uso si de alguna manera no estuviera atravesada por esa absurda guerra de las drogas. Por cada gramo de coca que se consumen en Europa o en Estados Unidos y que viene procedente de Colombia, ha dejado detrás una gran secuela. Primero, cuántos seres humanos asesinados por el negocio del narcotráfico, que es lo más importante. Segundo, por cada gramo de cocaína se destruyen centenares de árboles en todas las zonas forestales colombianas. Se destruye la naturaleza, se contaminan los ríos, se asesinan seres humanos, se destruye la juventud, porque han sido muchos muchachos que se han involucrado en el sicariato y en todas otras manifestaciones de violencia en Colombia. La legalización seguramente algún momento va a ser el camino que vaya a tratar de acabar con este tema, pero tiene que ser producto de un acuerdo internacional. Eso ningún país de una manera unitaria puede de alguna manera dar una solución. Si legalizan la hoja de coca, le quita el precio, entonces los campesinos la pueden obtener ya libremente. Entonces es como ir a cualquier supermercado a comprar cualquier artículo. Entonces si la legalizan es algo muy importante porque acabarían con una parte del consumo de los estupefacientes que de ahí deriva la hoja de coca. Sagen wir aus logischen Erwägungen, und ich bin ja selber ein Händler gewesen, ich kann eigentlich den Staaten nur empfehlen, Kokain freizugeben, und es gibt ein Konzept vielleicht dafür, um das nicht ganz freizugeben. Man müsste das über einen Arzt verschreiben. So, und jeder kann sich überlegen, ob er in irgendeiner Liste auftaucht, ich bin Kokainkonsument. Jeder kann das machen. Dann gibt es noch einen kleinen schwarzen Markt, der überbleibt, und der Rest kriegt reines Kokain, muss sich nicht mehr die Birne dichtballern mit irgendwelchen Speed, was solche Löcher ins Gehirn brennt. Das wäre die beste Lösung. Alles andere sinnlos. Die Amerikaner haben versucht, die Deutschen haben versucht, die ganze Europa hat versucht, die ganze Welt versucht, und es wird immer mehr. Der Markt verlangt das und der Markt kriegt das. Tan rico. Estuvimos hoy haciendo las galletitas. ¿Sí le mandaron? Sí, quedaron sabrosas. No entendemos por qué a nosotros nos prohíben hacer productos a base de hoja de coca, y Coca-Cola, que es una gran multinacional, sí se da el placer de llevar coca a su manera, poder sacarla, y sin embargo Estados Unidos. Pero nosotros decimos, si Coca-Cola lo usa para sus productos, ¿ya? Entonces, ¿por qué no escuchan a nuestros pueblos cuando queremos hacer propuestas de industrialización de la hoja de coca? Por ejemplo, con la coca decimos, somos guerreros de la coca, ¿ya? Somos guerreros de la vida, y estamos contra los guerreros de la muerte, contra los guerreros de la cocaína, ¿ya? Nosotros somos guerreros de lo verde, de la naturaleza, de nuestro mundo de color de arcoíris.
hacia el techo y me doy cuenta que mis sueños no han sido ciertos, ni un solo acierto. Mi mente es una máquina para traer recuerdos, son recuerdos que quisiera tenerlos muertos, imágenes que me cansan. Nadie se imagina en lo que pienso cuando estoy solo en casa. Mi realidad se disfraza y nadie piensa en mis metas, en lo que aún no pasa. A veces me deprimo y nadie entiende que de esto es lo que yo vivo. Es exhaustivo poner a volar tu imaginación y volver a la realidad vencido, solo y no en colectivo. Ahora me toca pensar en los que viven de mi bolsillo. Soñar fue tan fácil primero, pero ahora es difícil. He cogido miedo y no quiero. Saco mi presente y mis sueños entierro, pero tengo que mostrar que he sido hecho de hierro. Las malas energías de mi lado destierro. Che. En esta vida hay mucho que vivir. Los sueños son la causa de un mañana. En lugar de esperar que logras causar, sueña tranquilo que en el cielo estás. En esta vida hay mucho que vivir. Los sueños son la causa de un mañana. En lugar de esperar que logras causar, sueña tranquilo que en el cielo estás. Cierro mis ojos y tomo lograr todo el éxito que he anhelado, el mundo tan soñado de todo artista profesional que en las nubes de los sueños estadios entero logra llenar, rodeado de fans, entre cientos de cámaras, las entrevistas conceder, el oficio del famoso que tiene